Y a propósito de Venezuela y de todo lo que nosotros estamos viendo que ha ocurrido allá, surgen muchas preguntas. Porque estamos viendo a la gente sufrir, estamos viendo a la gente padecer, y es ahí donde nosotros nos preguntamos, ¿y dónde está Dios en todo esto? Surgen preguntas de por qué Dios permite que gente buena sufra en la vida. ¿Alguien de ustedes se ha preguntado alguna vez esto? ¿Por qué me toca realmente sufrir? ¿Por qué me toca padecer por alguna situación de esta índole? Pero lo que pocos nosotros nos preguntamos es ¿qué es lo que Dios nos quiere a nosotros enseñar con el tema del sufrimiento? ¿Qué hay detrás del dolor? ¿Qué hay detrás de una tragedia como la que pasó en Venezuela? Por eso en el día de hoy yo quiero hablar sobre este tema, más allá del sufrimiento. En un mundo donde nosotros apelamos siempre al bienestar, todos queremos vivir una vida bastante cómoda. A nadie le gusta sufrir. A nadie le gusta tener que pasar por alguna situación difícil. A nadie quiere saber de enterarte de que en tu familia llegó un diagnóstico médico. De hecho, una de las preguntas más comunes que nosotros nos hacemos hoy en día es ¿por qué a mí? ¿Por qué me está sucediendo esto? Pero pocos nos preguntamos, Señor, ¿qué tú quieres hacer conmigo a través de esta situación? A nosotros nos gusta mucho que nos hablen de llamado. Nos gusta que nos hablen de propósito. A nosotros nos gusta que nos hablen de unción para sentirnos empoderados. Nos gusta que nos hablen siempre de potencial. Óyeme, tú tienes un potencial, tú tienes un llamado de parte de Dios, pero hay una palabra que nosotros no queremos escuchar nunca. No queremos escuchar la palabra proceso. No nos gusta escuchar la palabra desierto, porque no queremos pasar por un desierto. No nos gusta la palabra aguijón. No nos gusta a nosotros la palabra sufrimiento. Pero en el libro de los Hechos, que es un libro que nosotros hemos estado estudiando durante varios domingos, ¿a cuánto le ha gustado los libros de los Hechos? Hay algo que es muy evidente, y es que en el reino de Dios, el potencial siempre viene acompañado de un proceso. En el reino de Dios, el llamado viene acompañado, ¿tú sabes de qué? De un desierto. En el reino de Dios, que es el reino de Dios que nosotros estamos predicando aquí todos los días, la misión y el propósito viene siempre acompañado de oposición. Dios nunca te va a entregar un propósito sin antes formar al hombre que le ha entregado un propósito. Y cuando tú abres el libro de los Hechos, ¿qué es lo que nosotros encontramos? Nosotros no encontramos la vida de hombres sin problemas. Lo que más vemos es hombres y mujeres de Dios que lamentablemente tuvieron que padecer. Jesús le dijo a los discípulos, o escúchenme bien mis discípulos, en el mundo ustedes van a tener aflicción. En el mundo ustedes van a enfrentar oposición. En el mundo ustedes van a tener que vivir tragedias. Pero les digo algo, confíen. Iglesia, confía. Porque Jesús mismo dijo, si yo he vencido al mundo, si yo vine, dejé mi trono y me tocó recibir oposición, me tocó ser traicionado, me tocó el dolor y yo vencí, ustedes también vencerán en el nombre poderoso de Jesús. Ustedes también vencerán.
Porque lo que nosotros vemos en el libro de los Hechos del Espíritu Santo de Dios es que vemos hombres y mujeres llenos de la presencia de Dios, hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo de Dios, que aún en medio del sufrimiento ellos se mantuvieron fieles hasta haber cumplido el propósito de Dios en cada uno de sus vidas. Así que en el libro de los Hechos nos enseña que el reino de Dios, que es el reino que nosotros estamos predicando, no avanza, no cuando desaparece el dolor, sino que el reino de los cielos avanza aún en medio de la oposición. La oposición, la persecución es el combustible para que el reino de los cielos sea expandido. Wow. Y yo tengo que pasar por alguna situación, pero si lo pasaron ellos. Miren cómo dice en el libro de Hechos capítulo 20. Uno de los personajes más importantes del Nuevo Testamento es el apóstol Pablo. Usted ha escuchado hablar del apóstol Pablo. Pablo era un hombre que tenía un gran potencial. Pablo era un hombre que tenía un gran conocimiento realmente del Señor. Era un hombre que se había dedicado a predicar el mensaje de la palabra del Señor. Y por predicar el mensaje de la palabra de Dios vino persecución. Fue perseguido, fue encarcelado, casi vive un naufragio. Pero ¿qué nosotros vemos en Pablo? Que Pablo no se detuvo por el sufrimiento, que Pablo no se detuvo por el dolor. ¿Por qué? Porque la mirada del apóstol Pablo no estaba en las cosas humanas ni terrenales, sino que la mirada de Pablo estaba en Cristo. Y él sabía que si miraba a Cristo es porque él tenía que cumplir un propósito. Así como tú estás aquí quizás con alguna situación, pero hay un propósito que camina contigo y es el propósito de Dios. Y miren cómo dice en Hechos capítulo 20. Pablo se encontraba aquí en su último viaje misionero. Y Pablo reunió, aparte de las personas que él le había enseñado la palabra del Señor. Y miren las palabras que Pablo le dice a ellos. Y yo quiero que usted preste mucha atención en esta mañana. Y dice que estando en la ciudad de Mileto, Pablo mandó a llamar a los líderes de la iglesia de Éfeso para hablar con ellos. Cuando llegaron les dijo: ustedes saben muy bien cómo me he portado desde el primer día que llegué a la provincia de Asia. Aunque he sufrido mucho por los problemas que me han causado algunos judíos, con toda humildad he cumplido con lo que el Señor Jesús me ha ordenado, dice Pablo. Nunca he dejado de anunciarles a ustedes todas las cosas que les ayudaría a vivir mejor, ni de enseñarles en las calles y en sus casas. A los judíos y a los que no son judíos les he dicho que le pidan perdón a Dios y crean en nuestro Señor Jesucristo. Pero mira cómo dice Pablo: ahora debo ir a Jerusalén, pues el Espíritu Santo me lo ha ordenado. Lo primero que nosotros estamos viendo aquí, que Pablo era un hombre de llamado. ¿Quién les ordenó a Pablo que tenía que ir a Jerusalén? El Espíritu Santo de Dios. Era un hombre con potencial, era un hombre con un destino, con un propósito que Dios le había dado. Pero mira cómo Pablo dice: el hombre de llamado y de propósito, no sé lo que me vaya a pasar. ¿Por qué? Porque a veces Dios nos llama, Dios nos escoge, Dios nos dice que tiene un propósito y nosotros siempre estamos esperando que Dios nos revele el plan completo. Estamos esperando que Dios nos mande la dirección hacia donde nosotros vamos y que nos diga exactamente lo que tiene que hacer. Las cosas en Dios no funcionan así. Porque si Dios te revela todo lo que va a acontecer contigo de antemano, paso a paso, entonces en tu vida nunca se va a desarrollar la fe. Entonces en tu vida nunca se va a desarrollar la paciencia. Entonces en tu vida nunca se va a desarrollar cada fruto del Espíritu Santo de Dios que Él quiere darte a tu vida. Y mira cómo él dice: yo no sé lo que me vaya a suceder, no sé lo que me vaya a pasar. Y dice: a donde quiera que voy, el Espíritu Santo me dice que en Jerusalén me van a meter en la cárcel y que me van a maltratar. ¿Cómo dice? Poco, dice mucho. Sufrimiento, dolor, tragedia.
Dios nunca nos ha ocultado las aflicciones que vamos a vivir nosotros en este mundo. Pablo, un hombre de llamado. Pablo, un hombre de propósito. Pero tenía que pasar por sufrimiento. Pero mira, no me preocupa si tengo que morir. Fidelidad. Un hombre fiel al llamado de Dios. No me preocupa lo que si tengo que morir. Lo que sí quiero es tener la satisfacción de haber anunciado la buena noticia del amor de Dios como me lo ordenó el Señor Jesucristo. Propósito. Pablo sabía que en Jerusalén, ¿qué venía en Jerusalén? En Jerusalén venía cárcel. En Jerusalén venía maltrato. Pero ¿qué fue lo que hizo que Pablo no se rehusara una vez más a ir al lugar donde él iba a sufrir? Es que su mirada no estaba puesta en las circunstancias. La mirada de Pablo no estaba puesta en el dolor. El motor de Pablo era que Pablo estaba mirando que había un propósito y que para cumplir ese propósito, si era necesario tener que pasar de nuevo por la cárcel, si era necesario tener que ser azotado, él lo iba a hacer por la causa de Cristo hasta cumplir el propósito de Dios. La pregunta que yo te hago: hoy que tú estás aquí, hoy que tú estás pasando por una gran tragedia, hoy que posiblemente estás pasando por algo de dolor, ¿qué es lo que te tiene detenido? Porque lo que te tiene detenido es que tú estás mirando posiblemente a través del dolor. Y cuando tú miras a través del dolor y del sufrimiento, pierdes de vista el propósito de Dios. Pero cuando tú miras desde la perspectiva de Dios, tú ves el sufrimiento como algo muy poco comparado con la gloria que Dios va a revelar hoy a tu vida. Aquí hace falta gente que diga: yo no miro las cosas que se ven, yo miro más allá de las cosas que se ven, porque hay un propósito. Pero yo sé, muchos de nosotros podemos decir, porque nos consideramos buenos, podemos decir: ay Señor, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué a Pablo, si siempre Pablo había caminado de manera recta? ¿Por qué a Pablo, si Pablo dice que ha sido fiel, que ha predicado con realmente humildad? Son de las preguntas que nosotros realmente nos hacemos. Y Dios te pregunta: ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Qué tiene que ver tu fidelidad con la dificultad? ¿Qué tiene que ver tu obediencia con el sufrimiento? Miremos a Jesús, un hombre que no había pecado. No había mancha en Jesús. El único hombre en la Biblia que cumplió la ley de cabo a rabo, desde su nacimiento hasta su muerte, fue Jesús. Y Jesús tuvo que morir en una cruz, señores. De hecho, en el libro de Hebreos capítulo 5 versículo 8 dice: aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. ¡Wow! ¿Jesús tenía que aprender obediencia? No. Jesús no tenía que aprender obediencia porque Él obedeció al Padre. Pero era necesario que Jesús sufriera y aprendiera obediencia para servirnos a nosotros de modelos. Para nosotros entender que tras el sufrimiento hay preparación. Porque mientras nosotros estamos pensando en el bienestar, mientras nosotros estamos esperando una vida exitosa, mientras nosotros estamos pensando en nuestro potencial, tenemos que entender que en muchas ocasiones el potencial suele venir acompañado de un gran desierto. La misión suele venir acompañada de una oposición. Y antes de nosotros entrar al libro de los Hechos, antes de Jesús venir aquí a la tierra, había un hombre llamado el Juan el Bautista. Juan el Bautista era un hombre, señores, con un potencial extraordinario. Antes de nacer se había anunciado, señores, con anticipación que venía un hombre que le iba a preparar el camino al Señor Jesucristo.
Y el mismo Jesús dijo, hablando de Juan el Bautista: entre los nacidos de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Eso mismo dijo Jesús, señores, de Juan el Bautista. Pero ¿qué pasaba? Que Juan el Bautista tenía un potencial. Pero tú sabes dónde fue preparado Juan el Bautista. Juan el Bautista no se preparó en un estado de comodidad. Juan el Bautista no se preparó para ese potencial y prepararle el camino a Jesús en un palacio. La mayor parte de su vida, Juan el Bautista, señores, lo pasó en el desierto. El llamado que Dios tiene para ti amerita una preparación. Y esa preparación es que en muchas ocasiones tú vas a tener que pasar por un desierto, porque Dios quiere prepararte para lo que Él tiene para ti. Eso es lo que Dios realmente quiere hacer. Y dice que Juan el Bautista fue el que le preparó el camino a Jesús. Y el mismo Juan el Bautista fue el que dijo: señores, es necesario de que yo mengüe. ¿Para qué? Para que ahora venga Cristo Jesús. Él estaba diciendo: es necesario que mi vida termine aquí, para que entonces comience a ejecutarse aquí en la tierra el llamado del Señor Jesucristo. ¿Y cuál es el gran mensaje de esto? Que el propósito trasciende la vida. Juan el Bautista iba a morir, pero el propósito no acababa con la muerte de Juan el Bautista, continuaba, porque en nosotros hay eternidad. Yo no sé si tú lo sabes, pero yo soy una persona de propósito. Y aunque mi vida termine aquí en esta tierra, yo voy a dejar un legado. Y otros son los que van a venir detrás de mí, por lo que vieron en mí del poder del Espíritu Santo de Dios, a pesar de la tribulación y de la prueba. No sé si tú estás entendiendo. A veces pensamos que cuando llega el desierto se acabó el propósito. A veces pensamos que cuando llega el aguijón se acabó el propósito. Pero no, el propósito de Dios continúa, porque la obra avanza y no se detiene, y va de generación en generación. Hubo un Juan el Bautista que le preparó el camino a Jesús, pero después vino un Jesús que murió en la cruz del Calvario y le dejó el Espíritu Santo de Dios a los discípulos, para darnos cuenta que en hechos el propósito siempre avanza a través del sufrimiento. ¿Usted me está escuchando? En hechos el propósito avanza a través del sufrimiento. Nadie lo detiene. Jehová cumplirá su propósito en ti, a pesar de tus luchas, a pesar de las dificultades, a pesar de las enfermedades. Es el escenario que Dios va a usar para mostrar su gloria y su poder sobre ti, como lo hizo en el libro de los Hechos. Después de la ascensión de Jesús, vemos en Hechos, desde el principio aparece una constante. Es que el reino avanzaba. A medida de que los discípulos de Jesús eran oprimidos, encarcelados, más se multiplicaban ellos. Si no, miren el caso de Esteban. Esteban era un hombre lleno de fe, y Esteban predicaba el mensaje de la palabra del Señor. Y Esteban fue acusado falsamente, y esto llevó a Esteban a que lo ejecutaran. Y usted dirá: pero Dios mío, pero si Esteban simplemente estaba predicando el mensaje de la palabra del Señor. Pero detrás de esa situación, ¿qué sucedió? Detrás de esa situación, Dios se estaba glorificando, porque mientras las piedras le caían a Esteban en ese momento, Esteban estaba viendo los cielos abiertos. Él estaba viendo la gloria del Señor derramada sobre su vida. Y eso es lo que tú tienes también que entender. Lo que tú estás pasando es el escenario perfecto para que, a pesar de las circunstancias, tú digas: yo sé que estoy viendo a Dios obrar. Yo sé de que yo no estoy solo. Yo sé de que su poder está hoy en mí, y otros verán lo que el Señor está haciendo. ¿Cómo me puedo mantener firme y constante a pesar realmente de la prueba? La respuesta de Dios fue una gran visión. Y hoy tú te estás quejando. Hoy posiblemente tú te estás quejando porque hay personas que vinieron aquí y dicen: yo hago lo correcto y aún así soy rechazado. El empleo, ese empleo que tú tienes, ahora tienes un problema por tu empleo porque tú estás tratando de ser una persona íntegra.
Ahora, ese estudiante que quiere mantenerse en la universidad, esos avivas 412 que quieren mantenerse firmes en Dios, posiblemente están siendo ridiculizados por su fe, pero Dios está contigo y Dios está haciendo algo. El creyente que decide obedecer a Dios, aunque pierda sus amistades, ¿a cuánto le han pasado? Que hay gente que se ha recogido porque ahora te está viendo demasiado realmente cristiano. Pero tú sabes qué pasa, que la fidelidad siempre lleva un costo. Dios nunca desperdicia la obediencia. Asimismo, como Dios nunca desperdicia el sufrimiento y el dolor, Él siempre lo utiliza para un bien. Después que Esteban es apedrado y Esteban estaba viendo la gloria del Señor en medio de la situación más difícil, se levanta un hombre como Felipe. Felipe, que Dios le cambió el destino, que a causa de la persecución Felipe tuvo que salir huyendo de Jerusalén. Se le acabó la estabilidad a Felipe. Se le acabó a Felipe la comodidad. Se le acabó a Felipe esa seguridad cuando estaba en ese lugar, pero Dios le dio una respuesta. La respuesta para Felipe fue que Felipe se convirtió, vio la crisis para convertirse en uno de los que también llevaran el mensaje de la palabra del Señor hacia donde quiera que Dios lo haya llevado. Felipe tuvo que salir. Y a veces nosotros nos estamos sintiendo mal. ¿Por qué me despidieron realmente del trabajo? Porque Dios te está llevando a otro lugar. Porque se acabó tu temporada posiblemente en ese lugar y Dios quiere que tú seas más efectivo en ese lugar donde Él te está llevando. Pero ¿por qué me tocó mudarme de país? ¿Por qué me tocó venir a República Dominicana? Porque no importa el lugar, el propósito de Dios siempre será el mismo. El propósito de Dios camina, el propósito de Dios avanza. Wow, pero ¿qué pasó con el cierre de este negocio? Es que Dios no quería que tú hicieras ese negocio con esa persona, sino con otra persona que iba a ver que tú eres un hombre íntegro y te va a preguntar a qué iglesia que tú vas, porque yo quiero lo que tú tienes. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Felipe tuvo que huir a otro lugar, pero Dios tenía un propósito para Felipe. Y el propósito de Felipe fue que él logró que uno de los funcionarios más importantes también conocieran del Señor. El escenario más difícil, el escenario más dantesco por el cual tú estás pasando, es el escenario que tú tienes para que tú veas cómo el poder de Dios reposa sobre ti. Dice que Pedro, ¿recuerdan a Pedro? No solamente fue Felipe, Pedro fue encarcelado varias veces por predicar a Cristo. Y en una ocasión ya Pedro estaba encarcelado, custodiado. Le habían dicho que había una sentencia de muerte para Pedro. Al otro día había una sentencia de muerte para Pedro. Pero sin embargo, parecía el final, pero no era el final, era el comienzo de algo poderoso. Porque aunque nosotros veamos el sufrimiento como un obstáculo para el avance del evangelio, es la parte del plan de Dios donde Él quiere glorificarse. Miren cómo dice en Hechos capítulo 12, versículo 1 al 5. Después lo metió en la cárcel y lo puso bajo vigilancia de 4 escuadrones, de 4 soldados de cada uno. Herodes tenía pensado llevar a Pedro a juicio público después de la Pascua. Pero mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba fervientemente por él. La importancia de tú estar insertado en una familia de la fe cuando tú estás pasando por persecución. Porque miren cómo dice que a pesar de la persecución, había una iglesia que oraba, había una iglesia que estaba realmente en comunión. Pedro estaba en comunión en medio de la aflicción. ¿Pero por qué? Porque Pedro estaba conectado al propósito. El problema está cuando nosotros nos desconectamos del propósito. Cuando viene la prueba pensamos que es el final, pero cuando tú estás cerca de Dios, cuando llega la prueba, tú sabes, no es el final, apenas es el comienzo. Cristo en la cruz del Calvario
le pusieron arriba un cartel que decía: aquí está, una burla, el supuesto rey de los judíos. Era una burla. Lo que ellos no sabían era que el reinado no terminaba ahí. Apenas el reinado continuaba, porque el propósito de Dios trasciende la eternidad y te alcanza. Y mira cómo dice que Pedro, luego, mientras Pedro estaba preso, la iglesia oraba y Dios envió un ángel, rompió las cadenas y abrió las puertas de la prisión. Lo poderoso aquí, la enseñanza no es cómo Dios pudo sacar a Pedro de la cárcel, sino que ninguna cárcel puede encerrar el propósito de Dios, porque el propósito de Dios camina. Y hay personas que están viviendo en cárceles en el día de hoy. Quizás tus cárceles no son algunos barrotes, pero quizás tú estás pasando por un diagnóstico médico y tú no entiendes lo que está pasando. Quizás tú estás pasando por alguna crisis financiera. Quizás tú estás pasando también por alguna injusticia laboral que tú crees que realmente es el final. Pero quizás tú estás pensando que tú estás pasando por una temporada de incertidumbre y que Dios realmente te ha abandonado. Una de las cosas que más me llama la atención es que yo no vi a Pedro ni a ninguno otro de los discípulos preguntarle al Señor: ¿por qué estoy aquí? ¿O por qué a mí? Analiza cuáles son tus oraciones en medio de la dificultad. ¿Cómo son tus oraciones? Tus oraciones son siempre: quítame el problema. Señor, ayúdame en el desierto. Queremos acortar el proceso. Queremos acortar el dolor porque entendemos que no estamos diseñados realmente para esto. Por eso es que nosotros oramos mal. Dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Pero ¿cómo es la oración eficaz del justo? No es que tú le preguntes: Señor, ¿por qué a mí? No, pregúntale al Señor: Señor, ¿qué tú quieres hacer conmigo que tú me has traído al desierto? ¿Qué tú quieres hacer conmigo que tú me has traído a la cárcel? Porque en cada lugar donde Dios te lleva, aunque tú pienses que es el final, hay un propósito de bendición. Le voy a explicar cómo. No hagan esto que les voy a decir ahora mismo. Pero en el mes de abril a mí me dio un yello. Sí. Porque en el 2017 a mí me habían dicho que yo era hipertenso. Escuchen bien esto. 2017. Y a mí el año pasado me cogió, ¿tú sabes con qué? Con que Dios me sanó. Y en abril, cuando se hizo el Congreso de Ruido, tuve que salir corriendo a las 6 de la mañana a emergencias. Y cuando me preguntaron: pero miren, le tomamos la presión, pero usted está a punto de un preinfarto, usted tiene una crisis hipertensiva, ¿usted es hipertenso? Y yo: sí. ¿Y cuándo fue la última vez que usted se bebió la pastilla? Hace un año. Y llega alguien y dice: hola pastor, ¿cómo está usted? ¿Y qué usted hace aquí? Yo ni le quería decir. Pero eso me llevó a mí a un punto que al otro día tuve yo que ir al médico y demás. De hecho me afectó tanto porque después que yo fui allá, yo estaba aquí después cantando a las 11. Malísimo. Pero al otro día yo estaba ronco y había una muchacha que era la que me estaba poniendo el mapa. Y yo comencé a tener una conversación con ella. Yo ni siquiera me entendía hablando. Y yo comencé a preguntarle a ella: fulana, ¿y cómo tú te llamas? ¿Y tú eres casada? No te asustes. ¿Y tú vas a alguna iglesia? Y comenzamos a tener realmente una conversación. Y yo le invité a la iglesia. Eso fue en abril. Y hace como 2 semanas ella se me acercó, que ella vino aquí. El propósito de todo siempre se va a cumplir. Y el propósito es: en las circunstancias más difíciles de tu vida, es que alguien más pueda conocer lo que Dios está haciendo contigo. Por eso cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel,
que ellos estaban orando y que ellos estaban alabando realmente al Señor, lo más milagroso no fue que Dios removió la cárcel. Lo poderoso fue que en medio de la crisis hubo uno que fue libre y fue el carcelero, porque él le dijo: ¿qué yo puedo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así que en tu escenario más bajo de la vida, esa es la oportunidad que tú tienes para inyectar fe en otros. Así se prepara el camino. Tu fe va a llamar la atención de otros. Tu dolor y tu fidelidad en Dios, a pesar de la prueba, va a llamar la atención de otras personas que van a decir: pero es que yo necesito lo que tú tienes. ¿A qué iglesia tú vas? Porque yo necesito esa paz que tú tienes. Porque tú y yo estamos pasando por la misma, pero yo te veo a ti gozoso, contento. ¿Por qué? Porque Dios nos sostiene, porque Dios nos levanta, porque Dios no está con nosotros, porque Él nos ha dicho: es que yo le doy a ustedes una paz que sobrepasa todo entendimiento. Mi paz yo les doy, mi paz yo les dejo, no como el mundo la da. La paz de este mundo depende mucho del bienestar. La paz de este mundo depende mucho del éxito. Pero ¿qué pasa cuando llega la enfermedad? Cuando la cuenta de banco se congela. ¿Qué pasa cuando te despiden del trabajo? Se va la paz. Para los del mundo sí, a nosotros no, porque nuestra paz depende de Dios, que nos llena absolutamente todo. Alguien puede levantar sus manos y exaltar el nombre del poderoso del Señor. Entonces hay propósito en el sufrimiento. Hay un propósito. Y eso, que le voy a decir algo. Nosotros nos estamos quejando porque el sufrimiento de los apóstoles es muy diferente al sufrimiento que nosotros estamos viviendo. Ellos sufrieron por causa de Cristo. Ellos sufrieron por llevar el evangelio. A nosotros ninguno nos están persiguiendo por ser cristianos. A nosotros ninguno nos están metiendo a la cárcel por pregonar a Cristo a través de las redes sociales. Nuestros problemas son de otra índole. Miren qué diferencia. Y nosotros nos estamos quejando. Quizás podemos padecer otro tipo de persecución, claro. Cuando la gente te rechaza porque ahora ve que tú eres una nueva criatura en Cristo Jesús y ya tú no haces las cosas que tú hacías antes. Quizás tu familia también ha tomado una parte contigo por tu fe y tu creencia, pero no importa eso, porque la palabra del Señor claramente dice que Jesús no vino en sí a traer paz, sino también a traer división. Y la verdad siempre incomoda a quienes te rodean. La verdad divide también pensamientos, ideologías, corrientes. Pero no estamos luchando por causa de Cristo, no estamos sufriendo por causa de Cristo como ellos. Pero yo sé que tú también tienes otro tipo de sufrimientos. Y tú te estás preguntando: ¿y hay propósito en lo que yo estoy viviendo? Déjame decirte que sí. En una entrevista que me hicieron en estos días, me preguntaron: ¿y por qué Dios permite que personas buenas realmente tengan que sufrir hoy en el mundo? Porque nosotros vivimos en un mundo caído, en un mundo que ha sido afectado por el pecado, que comenzó con Adán y Eva. Y ese mundo caído nos lleva a nosotros a tomar también decisiones. Cada decisión que tú tomas va a traer consecuencias presentes y consecuencias futuras. Y no siempre el sufrimiento viene por un pecado que realmente tú has cometido. Es importante que tú lo sepas eso. A Jesús constantemente le preguntaban: Señor, mira, tenemos aquí este paralítico. ¿Quién fue que pecó? ¿Él o sus padres? Tenemos esa idea de que el sufrimiento viene como consecuencia de algún pecado. Sí, hay algunas situaciones que nosotros provocamos que nos llevan a eso, pero no siempre. Mire el caso de Job. Job era un hombre justo. Job lo perdió absolutamente todo. Pero Satanás quiso zarandearlo, porque Satanás pensaba que la fidelidad de Job estaba basada en las cosas buenas que el Señor le había dado. Pero Satanás se dio cuenta que no,
que cuando se le quitó todo a Job, Job se mantuvo fiel, porque Job estaba mirando siempre el propósito, estaba mirando que lo más importante que él tenía era Dios. Pero ¿tú sabes qué es lo más poderoso? Que a pesar de que nosotros estamos pasando por el sufrimiento, Dios es un Dios tan soberano que Él no pierde el control de sus hijos cuando sufren. Que el Señor nos tiene guardado propósito en el dolor, porque Dios lo que quiere es formar el carácter de aquel que ha creído. El propósito del sufrimiento, primero, es que Dios quiere formar tu carácter. Dios quiere ver en ti un crecimiento espiritual que de otro modo, que ninguna otra circunstancia tú lo vas a poder adquirir. Dios quiere fortalecer tu fe a través de la prueba por la cual tú estás pasando en el día de hoy. Dios no quiere que tú veas tus circunstancias, el diagnóstico médico, lo que sea que haya pasado en tu vida, como el final, como el lamento, sino que Dios quiere que tú puedas gloriarte en las tribulaciones, porque tú sabes que Dios tiene el control de tu vida a pesar de cualquier cosa. Mira cómo lo dice en Romanos capítulo 5 versículo 3 el mismo apóstol Pablo. Y no solo esto, dice Pablo, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Wow. Sabiendo que la tribulación produce paciencia, que la paciencia produce prueba, pero la prueba produce esperanza. Y la esperanza no nos defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que fue dado. Mira el propósito, formación de carácter. Pablo no veía esto como un mal. Pablo decía: yo me alegro, yo me gozo en las tribulaciones, porque hay un propósito. La tribulación, ¿qué es? Dificultad. La tribulación es problema, pero ese problema va a producir a ti paciencia. La paciencia tiene que ver con la resistencia. La paciencia tiene que ver con la perseverancia. Pero esa paciencia, ¿qué va a formar en ti? Carácter, firmeza de carácter. Dios está formando en ti, en esta situación, un carácter maduro. Y ese carácter maduro se va a evidenciar en una esperanza, que es una confianza en el provenir, de que no importa lo que estemos pasando, Dios tiene el control. Él dice en Romanos capítulo 8, 28, a los que aman al Señor, dice algunas cosas, nos dice todas las cosas le ayudan para bien. O sea que algo que aparentemente es negativo va a traer una mayor bendición para tu vida. ¿Alguien puede decir amén a eso? Eso hace el carácter, eso hace la prueba. Dios te está probando. Señor, ¿y por qué tú me pusiste en esta situación? ¿Por qué tú me pusiste en esta persecución donde están hablando mal de mí? ¿Por qué yo estoy llevando esta batalla legal, que es tan difícil lo que yo estoy viviendo? Señor, ¿por qué a mí? No preguntes por qué a mí. Dile: Señor, ¿qué tú quieres cambiar en mí? ¿Qué cosas tú quieres destronar de mi corazón que te están robando el lugar que solamente tú mereces? Porque las pruebas, aparte de que forman el carácter, las pruebas y el sufrimiento quieren crear dependencia en Dios y no en tus capacidades. Ay, sí. Segunda de Corintios 1, versículo 8 al 10. Mira cómo lo dice Pablo. Hermano, no queremos que ustedes ignoren nada acerca del sufrimiento que padecemos en Asia. No se olviden, le dice Pablo, de lo que yo viví en Asia. Porque fuimos abrumados de manera extraordinaria. O sea, Pablo no solamente te está diciendo aquí: yo viví una tribulación, sino que te está hablando la magnitud del sufrimiento extraordinario. ¿Y cómo fue ese sufrimiento? Más allá de nuestra fuerza. De tal modo que hasta perdimos la esperanza de seguir con vida. ¿A cuántos de nosotros no nos ha pasado que tú crees que tu problema es el final? Que tú no ves ninguna salida, ninguna escapatoria. Yo lo sé que tú lo estás pensando muy bien.
tú estás diciendo, yo no puedo más. Porque uno siempre cree que el problema de uno es más grande que el del otro, hasta que tú escuchas el del otro. Más allá de la capacidad, de tal modo que perdimos la esperanza de seguir como con vida. Y tú sabes que yo veo aquí. Mira cómo él dice, pero la sentencia de muerte que pendía sobre nosotros fue para que no, miren el resultado, pero la sentencia de muerte que pendía sobre nosotros fue para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, quien resucita a los muertos. ¿Tú estás entendiendo por qué te está llegando esta situación? Porque tú estás confiando en ti. Tú estás confiando en tu trabajo. Tu vida depende de ese trabajo para ti. Tú estás pensando en esa póliza de seguro. Tu vida depende de esa relación. Ay, si ese hombre se va. Cuando Marco se ha marchado para no volver y el tren de la mañana se fue ya sin él. Tu vida depende de tu casa, de tus propiedades. Tu vida depende de tu estatus, de tu familia, de tu papá. Esa es la manera en como nosotros vemos las cosas. Por eso Dios te está llevando a una temporada donde tú estás siendo probado más allá de tus capacidades. Porque lo que Dios hace es que Dios debilita tus fortalezas para fortalecer tus debilidades. Dios debilita tus fortalezas para fortalecer tus debilidades. A Job Dios le tuvo que quitar de lo que él dependía, su ganado, su riqueza. Dios se lo quitó. Pero lo poderoso de Job es que su mirada no estaba puesta en su ganado, su mirada estaba puesta en Dios, que lo llenaba todo. Quizás tú digas, no, pero ¿y la familia? Dios le quitó a la familia. Lo único que le dejó a Job fue la esposa. Y la esposa no ayudaba mucho. Era como que no tuviera absolutamente nada. Pero mientras tú crees que tú no puedes más, eso es lo que Dios está buscando. Porque el Señor quiere que tú vengas con esas fortalezas debilitadas para Él hacerse fuerte en ti. Tú puedas conocer lo que Dios es capaz de hacer contigo cuando tú te ves débil ahí en el momento más frágil de tu vida. Yo sé que tú realmente lo estás pensando. Por eso hay personas que están aquí que tienen que pasar por una pérdida de trabajo, por un quiebre quizás de alguna empresa, porque Dios te quiere enseñar que Él es más que suficiente en tu vida y te va a utilizar para que en medio de tu situación otros vean la obra que Cristo está haciendo en ti. Por eso es que el sufrimiento trae a nuestra vida humildad. Porque no somos humildes. Pablo, señores. Pablo era un hombre lleno de conocimiento. Pablo era un erudito, señores. Más poderoso aún, Pablo, Dios lo llevó al tercer cielo. Y dice la Biblia que Dios le reveló cosas a Pablo que no se las reveló a nadie más. ¿Y qué pasa con el conocimiento? ¿Qué hace el conocimiento? Envanece. Y miren lo que le pasó a Pablo. Pablo tuvo doble aflicción. ¿En qué sentido? Yo decía ahorita, una cosa es nosotros padecer por causa de Cristo, recibir oposición por predicar el evangelio. Nosotros no nos está pasando eso. Y otra cosa son las aflicciones en la carne por las cosas que vivimos en este mundo caído. Y dice la Biblia que a Pablo tenía algo llamado como un aguijón. Y mire, dice la Biblia que Pablo, ¿cuántas veces Pablo rogó por el aguijón? 3 veces. Y usted dirá, ¿y el Señor no le pudo quitar el aguijón a Pablo porque él estaba dedicado a la obra del Señor? Para los que piensan que a nosotros los hijos de Dios no nos puede llegar una enfermedad.
Sí, podemos sufrir una enfermedad. Y no es un castigo, es propósito. Sí, nos puede suceder algo muy trágico. ¿Pero y cómo es posible? Pero no es castigo, es propósito. Mira cómo dice Pablo. Y para que no me exaltara demasiado por la grandeza de las revelaciones, se me clavó un aguijón en el cuerpo, un mensajero de Satanás para que me abofetee. Caí en tierra, mi hijo. Y no deje que yo me enaltezca. 3 veces he rogado al Señor que me lo quite, pero el Señor me ha dicho una sola cosa: con mi gracia tienes más que suficiente, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Qué dice la Biblia? Yo resisto a los soberbios, pero doy mayor gracia a los humildes. Dios sabía lo que estaba haciendo con Pablo. ¿Y ustedes saben qué? El aguijón, ¿dónde dice el aguijón? El aguijón es un misterio. Nadie sabe qué era el aguijón. La Biblia no dice si era una enfermedad, la Biblia no dice si era una debilidad que realmente él tenía, pero qué bueno que no lo dice. Te digo por qué. Para que tú pudieras colocar, eso es como una línea en blanco, para que tú coloques tu situación ahí. Se me dio tal situación. Te digo por qué, porque si hubieran dicho lo que tenía Pablo, hubieran dicho el problema tal de Pablo, la enfermedad X de Pablo. No, ahí vas tú. ¿Qué es eso que Dios te ha dado y ha permitido para que tú estés en humildad a los pies de Cristo, enfocado y dependiendo de su gracia y no de tus propias fuerzas? Y miren cómo dice después Pablo: por eso, con mucho gusto, habré de jactarme de mis debilidades, no de mi conocimiento, no del éxito que yo realmente he alcanzado, de mis debilidades, para que el poder de Cristo repose en mí. Por eso, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, me gozo en las afrentas, me gozo en las necesidades, me gozo en las persecuciones, me gozo en las angustias, porque mi debilidad es mi mayor fuerza. Alguien dice: yo me gozo independientemente de lo que yo estoy pasando, porque eso me está llevando a los pies de Cristo. Eso me está llevando a yo alzar mis ojos y ver que mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra, y que gobierna todo, y que mis tiempos están en las manos del Señor. Bástate mi gracia. Y qué bendita gracia, ¿eh? Porque si Pablo no hubiera pasado por estos aguijones, si Pablo no hubiera estado en la cárcel, nosotros no hubiéramos tenido ninguno de los libros del Nuevo Testamento que escribió Pablo. ¿Por qué? Porque Dios está llamando a que tú te enfoques en el propósito. Hoy yo estoy aquí en esta iglesia, parado enfrente de ti, porque yo no miré circunstancias, yo me enfoqué en el propósito. Hoy está la pastora Nina aquí, porque ella no se enfocó en las circunstancias, sino en el propósito. Un propósito que va más allá que el sufrimiento. Un propósito que va más allá de la vida. ¿O no sabías que esta iglesia fue fundada por una mujer, doña Mireya Camilo, que tenía un pulmón, era que tenía solamente un solo pulmón? Doña Mireya, la pastora madre, murió en el 2021, pero no murió el propósito, continuó el legado y el propósito sigue vigente y camina. Y hoy quizás ninguno de nosotros estaremos en un futuro aquí, pero vendrán otra gente, porque alguien ya preparó el camino, allanó el camino. Y tuvo que pasar dificultades,
¿Quién no puede creer que una mujer con un solo pulmón, con más de 50 años, pudo levantar una iglesia de jóvenes? Y eso es para que podamos entender que no depende de nuestra capacidad, sino de Dios, quien pone el querer como el hacer en nosotros, y su poder se perfecciona aún en medio de esa lucha constante, aún en medio de esa pérdida, aún en medio de esa debilidad, aún en medio de esa carga familiar por la cual tú estás pasando, y aún en medio de esa limitación que nosotros no entendemos. Yo mismo estoy aquí con un sinnúmero realmente de limitaciones, pero yo reposo en el Señor, porque no se trata de mí, porque tenemos este excelente tesoro en vasos de barro. Pablo decía: qué gran tesoro en vasos de barro nosotros tenemos en nosotros. Él portaba el mensaje de la palabra de Dios, pero él decía: este tesoro en vasos de barro es para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Porque cuando confiamos demasiado en nosotros mismos, Dios entonces tiene que comenzar a quitarnos cosas a través de situaciones. Y el propósito de Dios siempre será superior al hombre. No sé si se dieron cuenta. Yo hablé de Pablo, pero yo también hablé de Felipe. Yo hablé de Esteban. Yo hablé de Pedro. Pero hay algo muy poderoso, porque mientras muchos están hablando hoy de potencial, pero pocos quieren hablar del aguijón. Mientras muchos quieren la autoridad de Pedro, pero nadie quiere la cárcel donde Pedro pasó. Muchos hoy quieren la fe que tenía Esteban, pero nadie quiere las piedras que recibió Esteban. Muchos quieren la influencia, el conocimiento que tenía Pablo, pero nadie quiere el aguijón. Muchos quieren el llamado y el potencial que tenía Juan el Bautista, pero nadie quiere pasar por el desierto. Sin embargo, Dios utiliza precisamente aquello que nosotros queremos evitar para formar aquello que Él quiere revelar en nosotros. Y el propósito sigue vigente hoy en día. Hay propósito en ti. Por lo tanto, no trates de acortar el propósito. ¿A cuánto le ha pasado que tú quieres acortar el propósito? ¿Tú sabes lo que decía el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1 versículo 22? Mira lo que dice el apóstol Pablo: pero si vivo, puedo realizar más labor fructífera para Cristo, decía. Así que realmente no sé qué es mejor. Estoy dividido en dos pensamientos. Quisiera morir, quisiera partir de este mundo para irme con Cristo. ¿Cuánto han pensado eso? Señor, llévame ya. Yo quisiera irme contigo ya. Pero mira cómo dice Pablo: lo cual sería mucho mejor. Claro, para todos nosotros sería mucho mejor, pero por el bien de ustedes es mejor que yo siga vivo. O sea que Pablo estaba diciendo: yo quisiera morirme ahora mismo. Yo no sé qué cosa es mejor, si irme y estar con Cristo en el cielo, o quedarme aquí cumpliendo el propósito, porque yo sé que aún las dificultades, el dolor, el sufrimiento, los terremotos guardan un propósito especial para nuestras vidas, y ese propósito se va a cumplir. Nada más nosotros tenemos que ver lo que está pasando hoy en día, señores, en Venezuela. Todo el mundo se estaba preguntando: pero ¿y por qué tuvo que ocurrir realmente un terremoto, una catástrofe de esa magnitud? Porque Dios quiere utilizar ese escenario para que el mundo pueda ver que Él sigue haciendo milagros. Hoy, ayer, que era el día número 10 de haber pasado esta tragedia, señores, ocurrió lo imposible. Niños, personas están siendo rescatados con vida cuando se perdió la esperanza. Y la gente está conociendo que hay un Dios que es real, que hay un Dios que se glorifica a través del sufrimiento. Más allá del sufrimiento hay un propósito de Dios que Él tiene que cumplir.
Hoy mucha gente puede decir, pero lo que yo estoy viendo en Venezuela es que mucha gente ha muerto, sí, casi 2,000 o más de 2,000 personas, pero no nos hemos puesto a pensar cuántos de los que murieron clamaron al Señor y hoy están cara a cara con el Señor. Hay bendición, hay redención, aún en medio del dolor y del sufrimiento por el cual nosotros estamos pasando. Dígame si esto no es una razón para nosotros creer. Señores, 10 días han pasado. Una persona solamente puede durar 5 días y beber agua. Y miren cómo, señores, contra todo pronóstico, cuando ya no hay nada que hacer, ahí es donde Dios viene y hace el milagro para mostrar que Él es fiel y permanece por los siglos de los siglos, extendiendo su misericordia hoy hacia sus hijos. Como Lázaro, que sus hermanas fueron donde Jesús para que fuera, murió, y ya cuando tenía 4 días que había muerto, ya no había nada que hacer, pero el Señor dijo: tranquilo, este es el escenario de dolor donde yo voy a mostrar mi poder. Y después de 4 días de muertos, Dios lo levantó. ¿Qué Dios no puede hacer contigo, amada iglesia, que estás aquí en esta hora? Si todo lo que nosotros tenemos y padecemos es por Él que estamos gastando hoy nuestras vidas. Es por Él que nosotros hoy estamos aquí, porque Él es real y Él está contigo y Él quiere levantarte aún en medio del suelo. Aunque 7 veces caiga el justo, 7 veces Jehová lo levantará. ¿Y dónde está la gente que el Señor ha levantado? Vamos, ponte de pie en esta hora. Vamos, levántate. Aunque el justo caiga, la mano del Señor irá y te sostendrá y te levantará, y Él exhibirá su justicia y su gloria sobre cada uno de sus hijos, porque el Señor es real y Él está obrando aún en medio de lo imposible. Alguien puede levantar sus manos y decir: Señor, yo sé que tú estás obrando. Alguien puede decir: Señor, yo sé que tú estás trabajando. Alguien puede decir: yo sé que yo no estoy solo y es por Él que estamos gastando nuestra vida. Vamos a decirlo.